fin, hemos venido escapando del frío de las Islas Británicas a disfrutar del sol de Canarias y ganar fuerzas antes de las Navidades, que ya sabemos todos que este es un periodo de mucho estrés con la familia, con lo cual venimos a coger fuerzas antes de la avalancha de hijos y nietos. Así que accedí muy gustosamente a la petición de Santiago de venir a hablar un poco de mi investigación, de lo que hago, cómo lo hago, etc. Voy a empezar rápidamente un poco de la institución donde trabajo, porque imagino que ustedes sabrán que la Universidad Británica es muy distinta de la española en muchos aspectos. El primero es que ninguna universidad británica recibe el 100% de sus fondos de su presupuesto de gobierno. Eso hace una diferencia enorme. De hecho, el Queen Mary, el presupuesto que recibimos directamente del Estado es el 33% de todo lo que gastamos. El resto lo tenemos que buscar nosotros. Lo buscamos con matrículas de alumnos de fuera, de alumnos de las islas, por supuesto, de la Unión Europea y de los de fuera de la Unión Europea, a quienes les cobramos más o menos lo que cuesta realmente estudiar en la universidad. Cosa que me parece que en España la gente no entiende lo que es el coste real de una carrera. No son unos cuantos centenares de euros, son miles de euros. Y por eso tenemos programas de másteres en que la matrícula son entre 20 y 30.000 libras al año. Pero este es el coste real. Y la Universidad Británica lleva mucho tiempo acostumbrada al mercado. Es un mercado para atraer a alumnos, porque los alumnos pueden ir a cualquier universidad del país y se mueven. Es muy raro que vayan a la universidad de su ciudad o su región. La idea es que quieren salir de la familia, quieren tener la independencia y suelen ir. Entonces nosotros tenemos que reclutar de todo lo que es el Reino Unido. Me parece que en los últimos rankings mundiales estábamos en el puesto 113, más o menos, que no está mal. Y en el Reino Unido somos el número 10 en investigación, que dado el tamaño de la universidad está muy bien. Yo fui a Queen Mary de Birmingham, no quería, me parecía, ¿por qué voy a ir de Birmingham a Queen Mary? Ir a Londres, vaya una lata, vaya un lío, ¿cómo voy a vivir en Londres y tal y cual? Fue después de hablar con el rector 15 minutos y me dio una visión de lo que era Queen Mary, lo que podía ser. Yo pensé, yo quiero ser parte de esta visión. Yo quiero trabajar en una universidad que tiene esta visión de futuro, de dónde quiere estar y lo que quiere hacer. Como todas visiones, a veces resultan falsas o medio falsas y tal, pero hay que vivir de cierta visión, porque si no, tenemos que tener esa ambición, esa idea de que vamos a tener buenos alumnos, vamos a estar muy bien, nos van a tratar muy bien, etc. Y más o menos primero me ha tratado muy bien, la verdad. Yo estoy medio jubilado, negocié un nuevo contrato con ellos. Como llevaba años negociando contratos, pensé cuando me llegue el turno de negociar el mío, va a ser bueno. Y es un contrato que la verdad que trabajo más que nunca. Que pregunten a mi mujer, me dice, ¿pero estás jubilado o no estás jubilado? Pero claro, trabajo ahora es lo que me gusta. Y el punto principal del contrato era nada de burocracia ni administración. Que me paguen para investigar. La investigación es siempre lo que me ha motivado. Como decía mis colegas, bueno, era vicerrector. Yo no me levantaría de la cama por la mañana para ir a una reunión. Pero me levanto de la cama cada mañana para investigar, para escribir y trabajar. Y la investigación para mí es algo que llevas dentro. Se puede
Cuesta, pero se puede enseñar a cualquier académico a ser más o menos un profesor docente aceptable. Se puede. Ahora, enseñar o intentar que un profesor sea un investigador y no lo lleva dentro, para mí es imposible. Pero de cuando nombramos nosotros en Quimeria profesores, lo primero que miramos es la investigación. Porque cuando nombras un profesor son muchos años, pueden ser 40 años de contrato, ¿no? Digo, un docente se puede, cuesta, pero uno más o menos puede dar las clases y los alumnos no se levantan en rebelión. Pero si uno no tiene ese gusto por la investigación, no lo lleva dentro, no lo va a tener jamás. Pues os digo que todos los que estáis haciendo tesis doctorales tienen que ser porque es lo que más queréis hacer en el mundo. Porque es muy solitario y cuesta mucho trabajo, y son 3 o 4 años de muchísimo trabajo, muchas veces en solitario, muchas veces desmoralizados, deprimidos, pasas una semana en un archivo, no encuentras absolutamente nada, o llegas ahí y encuentras que está cerrado, que no te lo habían dicho, o que no te traen nunca lo que buscas, ni lo que quieres. Te puedo contar todas mis experiencias de archivos que hacen todo lo posible para que no vayas. Porque obviamente el archivo está muy bien para los archiveros. Nosotros molestamos, ¿no? Pero yo lo he visto, que está claro que molestamos, que estaría 1000 veces mejor si no estuviéramos ahí. Pues hay que molestar. Como ha dicho Santiago, pues yo empecé, hice toda mi carrera doctoral en la literatura, soy de siglo de oro de literatura. Pero me pasa una cosa, que cuando me interesa, digamos, los poemas, la poesía de alguien, lo que escribe, quiero saber de la persona. Entonces yo no soy de la escuela de Bach y otros que dicen el autor ha muerto, ¿no? O que no importa el autor. Claro que importa el autor. Shakespeare será un escritor universal, pero vivió en el siglo XVI. Cervantes es un escritor universal, pero vivió en una época y no en otra. Su obra sale de la época, pero está en esa época, no se puede ignorar. Es decir, a mí me interesa la persona que ha escrito esos poemas. Entonces yo llegué al conde de Salinas, a Diego de Silva y Mendoza, el político, el último virrey español de Portugal, por su poesía. Encontré un manuscrito al azar en la Nacional, en la Biblioteca Nacional de Madrid, de sus sonetos. Estuve mirándolo y dije, qué bonitos. No los encontraba por ningún lado, así que empecé a estudiar más y buscar más. Y enseguida me empezaba a gustar la persona. ¿Quién era este hombre? ¿No? Cuando me entero de que es el hijo favorito de la princesa Diaboli, por supuesto ya empieza a adquirir más interés y tal. Acabé descubriendo dónde estaba su archivo y entonces he pasado más de 30 años trabajando en ese archivo. Cuando empecé a trabajar, el archivo se encontraba en un palacio medio arruinado, en el campo en Aragón, en Épila. Era el antiguo palacio de los condes de Aranda. Pertenecía a los duques de Alba. Yo había ido a Madrid, al palacio de Liria, ¿no? Pensando que ahí es donde estaría ese archivo. Y me pasó una cosa curiosísima, porque me recuerdo una tarde, hacia las 4, me marché hasta la puerta principal, llamé a la puerta principal del Palacio de Liria, nadie contestaba, nadie venía, llamé otra vez y vi una figura borrosa bajar, porque era obviamente una escalinata de esas impresionantes, abrió la puerta, llevaba un tipo de bata así muy lujosa y fumando un cigarrillo, con una cara de pocos amigos, y era el duque de Alba, que no le había hecho ninguna gracia
tener que abrir su propia puerta, que no había ningún criado de los múltiples que había en el palacio en ese momento por ahí. Entonces bajo y yo qué quería y por qué había llamado ahí. Entonces expliqué que quería mirar el archivo, la biblioteca y tal. Pues nada, me llevó un poco de mala gana, pero me llevó por el palacio hacia el archivo. Y ahí me enteré de que no tenía lo que yo buscaba, estaba en Épila. Me llegó a Épila en diciembre, que hacía un frío en Aragón que pelaba, pero un frío tremendo, en un palacio que no había ventana con cristales porque estaba arruinado, y ahí estaba el archivo con un olor a manzana, porque lo utilizaban en el palacio para guardar todas las cajas de manzanas. Era de lo más sorprendente, ¿no? Yo ando por ahí, tenía guante, bufanda y todo, no quité en ningún momento porque me habría quedado congelado. No estaba en condiciones, me pusieron una mesa que era como así de alto, así escribiendo, porque es que no había manera de estar. Y ahí es donde estaba el archivo del conde de Salinas, que era el archivo ducal de la casa de Híjar, y lo tenían ahí. Y entonces tenían, y no sé dónde están ahora, tenían en ese palacio unos, ¿cómo se diría? Unas vitrinas con unas ropas. Porque los condes de Salinas, que luego heredaron los duques de Híjar, tenían derecho de comer una vez a solas con el rey, en el 6 de enero, el Día de Reyes. Y después de la comida, el rey entregaba el vestido que llevaba. Lo hacían una vez en cada reinado. Entonces esa casa tenía el vestido de todos los reyes desde el siglo XV hasta ahora en vitrinas. Y ahí estaban, en ese palacio, digo, oliendo a manzana. Cuando llevaron, menos mal, llevaron un poco después, un año o dos después, llevaron el archivo a Zaragoza, las vitrinas no llegaron ahí. No sé si siguen ahí en Épila o si los llevaron a Madrid. Pero era curioso, todos esos vestidos reales en vitrinas en un palacio cayéndose por todos lados. Lo que hicieron muy bien, y eso sí que se lo agradezco a ellos, el archivo de Híjar se guardaba en 5 salas. Entonces la ordenación de los documentos era fácil. La sala primera, legajo, digamos, 120. Sala quinta, legajo 30, ¿no? Y cuando llevaron el archivo a Zaragoza, mantuvieron ese sistema. Y menos mal porque, claro, cuando tú has trabajado en un archivo y tienes todas tus fichas y todos tus apuntes, y luego vuelven a catalogar y cambian todo, estás completamente perdido. Pero ahí mantuvieron, y todavía en Zaragoza vas al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde está este archivo de la Casa Ducal de Híjar, que es una maravilla de documentación, y se mantienen las 5 salas. Por eso yo paso de literatura e historia, porque al final es que me encanta trabajar en archivos, esa es la verdad. Es donde mejor lo paso. Cuando llego a un archivo, se me llena el alma de alegría. Lo triste es que suelo llegar a archivos y no hay nadie. Soy el único. Pero con toda la documentación y el único investigador soy yo. Que eso es muy triste. Yo llevo años trabajando en ese archivo de Híjar y muchas veces el único hay. De hecho, yo trabajaba al lado de los que lo catalogaban, que iban intentando hacer un catálogo. Yo iba por delante a veces y les pasaba información, o ellos me pasaban información a mí. Eso la vez estuvo muy bien. Trabajábamos casi en equipo. Es una pena que no han terminado de catalogar. Como siempre, la falta de fondos. Han catalogado, me parece, una sala completamente, con mucho detalle, y luego el resto son 2 o 3 líneas. Y bueno, legajo que contiene. Eso es, y es el mayor problema que yo encuentro trabajando en los archivos en España, por lo general. Comparado con mis colegas británicos de historia, lo tienen facilísimo. Facilísimo. Está todo catalogado, está todo publicado desde el 19. No sé si conocéis lo que llaman the calendars of state papers.
está ahí todo. Y te lleva al documento original en los archivos nacionales, en Kew. The Calendar of State Papers es un recurso fabuloso, porque hay de Francia, Venecia, España. The Calendar of State Papers. Spain, un montón de información sobre lo que hay en los archivos nacionales sobre España. Eso aquí falta. Simancas. ¿Alguien ha trabajado aquí en Simancas? Aparte de Santiago, otros no. ¿Cuántos legajos tiene Simancas? Más de 79.000. Que se dice rápido. ¿Cuántos están inventariados? Pues yo creo que no llegan ni a la tercera parte. Hay secciones enteras que me parece que están sin catalogar. El registro general de sello es un misterio. Está mejor en el 16 que el 17. El 17 es un vacío casi total para todas las secciones. El 16 es mejor, pero tiene muchas lagunas. Las secretarías provinciales que hemos trabajado, la información es mínima. Te pone consultas 1606, 1610 y ya está, nada más. Tienes que sacar, claro. Lo bueno es, y eso lo he encontrado siempre, la ventaja de trabajar en la historia española es que vas a encontrar siempre algo. Es inevitable, porque probablemente estás mirando legajos o que nadie ha mirado antes, o lo han mirado poco, o como no tienes una lista de lo que contiene, siempre hay cosas. Yo he encontrado, siempre encuentro cosas, normalmente la última mañana, que también es la ley de Murphy famosa, ¿no? Estás en Simancas, claro, vives en Valladolid, gastas un dineral, porque solo abre hasta las 2:30, como el autobús ahora sale a las 2:15, tienes que salir a las 2, por lo cual pierdes media hora preciosa de tiempo, porque claro, a los archiveros no les interesa volver por la tarde. El hecho de que investigadores lleguen de todas partes del mundo y no sé ¿qué haces en Valladolid a partir de las 4? En mayo aún, porque te sientas en la Plaza Mayor, tomas un gin tonic y lees el periódico. Pero en diciembre, en enero, con esa niebla que cae, con el frío que hace, y has pateado la ciudad 100 veces, no hay bar que no conozcas. Yo intento echar unas siestas larguísimas, así por lo menos se va el tiempo. Pero la verdad, es una vergüenza, y todos deberíamos quejarnos, es una vergüenza que cierre a las 2:30. Deberían abrir hasta las 8 a las 9. Como era el sistema hace muchos años. Él me contó que él vivía en Simancas porque abrían hasta las 8, 8:30. Y ahora no. Bueno, pues como siempre me pasa, la última mañana, teniendo el tren a Madrid por la tarde, todo controladísimo, pides un legajo. Es cuando pedí en Secretarías Provinciales el libro 1552, que ponía algo muy vago, que no indicaba realmente lo que contenía. Lo abro y lo primero que veo es la letra de Salinas. Pero son 625 folios y todos son cartas de este hombre. Digo, anda. Yo estaba haciendo un epistolario y lo que menos necesitaba en ese momento era encontrar más de 600 folios de sus cartas. Pensando, otra vez tengo que volver, porque ese es un cuento de no acabar nunca, ¿no? Pues ya lo tengo todo digitalizado, lo tengo todo en casa y estoy más o menos terminando de hacer un epistolario político. He hecho 2, que también es curioso, que en España no hay afición a hacer epistolario. Nunca ha habido. Son muy pocos los epistolarios. Lo mismo que el género de las memorias, ¿no? Que hasta hace poco no se daba mucho, mientras que en Inglaterra no hay político, ni militar, ni nadie que no haya escrito sus memorias. Que
en el pasado pues es muy útil, es un recurso muy útil, ¿no?, para la historia. Para mí el epistolario es un recurso fabuloso, porque ahí tienes a veces de día a día lo que piensa la persona, y aunque sean cartas oficiales, me comentaba el otro día con Santiago, que Salinas era virrey, tenía que escribir a 3 consejos: Estado, guerra y Portugal. Muchas veces pues decía lo mismo a los 3, con lo cual ves lo mismo 3 veces, ¿no?, o más. Pero como el pobre hombre se cansaba y se frustraba por la falta de órdenes de Madrid o de una dirección clara, cuando preguntaba qué hacemos con la flota holandesa que está a punto de llegar a Lisboa, ¿la dejamos entrar o no la dejamos entrar? ¿Cuáles son las instrucciones? Y lo que recibe es un silencio total. Entonces empieza a escribir cartas muy interesantes, porque ya salen de los parámetros oficiales, ¿no? Y hay cartas muy curiosas que está escribiendo al rey, a Felipe III, y utiliza el futuro digamos, de mandar. Vuestra Majestad hará, vuestra Majestad mandará, ¿qué? Ordenará, ¿qué? En otras cartas anteriores sería buena idea que vuestra Majestad hiciese lo siguiente, sugiero y tal. Luego llega un momento y dice, eso es lo que va a hacer, hazlo ya. Y yo estoy transcribiendo, leyendo esas cartas, pensando que se está escribiendo al mismo rey, y eso pasa por el consejo, y ahí se nota su frustración total. Lo mismo que sube sus niveles de sarcasmo, que es muy gracioso, también muy sarcástico, escribiendo. Dice, muy bien, plan magnífico, lo que le dicen de Madrid. Dice, a ver, y empieza a desmenuzar el plan, que es luego de una estupidez total. Y al final dice, muy bien, eso lo vamos a hacer. Solo una pregunta. ¿De dónde viene el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y claro, ha aprendido rápidamente lo que cualquier buen burócrata sabe, que si haces la pregunta de dinero, te dejan en paz. Y eso pasa en la universidad hoy en día. Si quieres que el rector se calle, pregúntale de dónde vienen los fondos. Yo haré lo que usted mande. El dinero, y no recibes otra carta. Esa ha sido una táctica de todos los tiempos, y yo lo veo con las cartas de Salinas, me hace mucha gracia, que sabe como que la mejor manera de enterrar un proyecto es preguntar quién lo financia y dónde viene el dinero para hacerlo. Simancas es luego tiene la ventaja de que hay, como está la escuela de archiveros ahí, los archiveros son buenísimos. Y te ayuda. Ha sido para mí, fue una experiencia única. Cuando estaba trabajando hace unos años, escribí un mamotreto, es decir, que es libro, tiene 1300 páginas, sobre los moriscos. Y estaba trabajando, copiando, y Isabel Aguilar, Isabel pasó al lado y me paró. Y de mi experiencia en los archivos, si alguien te para algo has hecho mal, estás apoyado sobre el libro o no estás copiando lo que no deberías. Y qué va, empezó a decir, es que hemos comprado un nuevo manuscrito en una subasta en Londres que no está catalogado, pero viendo que está trabajando, me quedé maravillado. Ha sido el único archivo donde te ayuda, no desayuda, te ayuda. Y por eso la gente nueva, cuando vas a Simancas, lo primero que te preguntan es ¿en qué trabajas? Y lo apuntan. Y muchos, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué quieres saber en qué trabajo? No. Es muy útil que lo sepan, porque ellos conocen el archivo mucho mejor que ningún investigador y te van pasando información de lo que otros han encontrado o cosas. Recuerdo que una de las archiveras blancas me pasó todo un documento y dice, como sé que estás en literatura, a ver qué te parece esto. Era toda una documentación con la firma de Mateo Alemán, el autor de Guzmán de Alfarache. Y era una petición solo de ir a América, las Américas, con su firma y trozos autógrafos, que seguramente eso no está en ninguna biografía de Mateo Alemán, ni se sabe.
que estaba ahí en una sección de estas, muy mal catalogados. Otro en que he trabajado mucho y con los mismos problemas es Nobleza, en Toledo. Nobleza, lo que tiene Nobleza, claro, la base es la sección de Osuna, que antes estaba en Madrid, ahora llevaba a Toledo, que también cierra a las 2:30. Pero como vives en Madrid, por lo menos tienes más archivos por la tarde, ¿no? Yo organizaba el día, empiezas a las 6:30, a las 7, desayunas, coges el AVE, subes la cuesta hasta Tavera, ¿verdad? En ese libro que publiqué, que ha salido este año, en Semana Santa, con la Real Academia, que eran los poemas desconocidos, inéditos, la llaman la poesía desconocida de Conde Salinas. La introducción es interesante porque lo hago en tercera persona, hablando de este pobre investigador que llega a principios de enero a Toledo, sale del AVE, tiene por delante la cuesta, que está aquello helado, con escarcha, y con lo cual subir es bien difícil, que vas, ¿no?, deslizándote hasta llegar ahí. Llega al archivo, o este investigador extranjero llega al archivo, se sienta y se aburre transcribiendo documentos notariales de la princesa de Éboli, que es lo que estaba haciendo, que esto es un rollo, que lo es. Y tenía apuntado, eso es algo que quería subrayar, apunta todo cuando vas a un archivo, todo, aunque no te interese, siempre apunta lo que has visto. Eso fue un consejo que me dio mi director de tesis hace ya más de 40 años, y dijo, lo que veas, apunta, siempre. Ahora mismo puede que no te interese, pero en 40 años, quién sabe. Y volver a mirar lo mismo es muy deprimente. Desde cuando coges algo y dices, joder, si eso lo miré yo hace tal, y no me interesaba entonces, y no me interesa ahora, pero he perdido tiempo pidiéndolo, esperándolo y leyéndolo. Pero si tienes una ficha que dice manuscrito sin interés absoluto para ningún fin, entonces por lo menos no vuelves, ¿no? Pues yo había visto una referencia a un poema escrito en vascuence, dedicado a mi hombre, a Conde de Salinas, y me chocó, porque pensé, ¿por qué le van a dedicar un poema en vasco a este hombre que como mucho pues entendería el francés, el italiano, el latín por supuesto, pero el vasco? El título viene de Álava, las Salinas de Añana, el título Conde de Salinas viene de Álava, pero él tenía el título por su mujer, no por él mismo. Y eso me llamó la atención, por eso en un papel que iba apuntando cosas, apunté legajo y tal. Y estaba tan harto de mirar, sepan cuántos esa carta de poderes vienen como yo, ¿no? Saben cómo empiezan, ¿no?, todos los documentos del protocolo. Menos mal que todos son iguales. Hace la transcripción 1000 veces más fácil. Porque sabes que solo hay que mirar 2 o 3 cosas. ¿Quién lo saca? ¿Para qué? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? Y ya está. El resto sabes que es todo lo mismo. Aunque no entiendas la letra esa de araña borracha de los escribanos, ¿no?, sabes de lo que tratas, con solo buscar. Y así yo era un experto, llevo toda mi vida trabajando en protocolos. Y pues estaba harto, entonces, bueno, voy a pedir ese documento a él. Entonces me traen, estoy solo, me traen una caja, porque estaba en la sección de cartas, que también me llamó la atención, porque iban a poner un poema en la sección de cartas. Bueno, la sección de cartas de Osuna no tiene nada que ver con cartas. Os sorprendería saber eso, pero no tiene nada que ver con cartas, sino con el tamaño del papel. Bueno es saberlo, porque si vas a Simancas o Osuna pensando si dice cartas es que voy a encontrar cartas, pues no van a encontrar cartas, van a encontrar papeles del tamaño de una carta, porque entraban en esas cajas y por eso ponen cartas. Claro, yo no sabía, pensé que iba a ser cartas.
Abro la caja, tenía el documento número 350 y algo. Claro, pensé, lógicamente, pues estaría al final de los papeles, ¿no? ¿Qué? Aquí lo había revuelto un loco. No había ningún orden de ningún tipo. Empezaba, el primer documento era 60 y algo. Iba bajando hasta el 1, luego subía. Luego pasaba a los dos. Bueno, aquí era una locura total, con lo cual, pues en eso tuve suerte. Tuve que ir mirando cada documento para encontrar ese famoso poema en vasco. Y estoy pasando, mirando y pensando, pero estoy viendo lo que estoy viendo. Porque si hay algo que reconozco es la letra del Conde de Salinas. Iba viendo, eran poemas, todo poemas, pero poemas con tachaduras, con correcciones, con nuevos versos. Y cuando vi un poema que conocía muy bien en la fuente está Leonor, sus cántaros llevando, pensé, Dios mío, esos son poemas de él, con sus correcciones, y casi todos desconocidos. En ese momento salté de la silla, hice un poco de baile, yes, thank you God. Como no había nadie ahí, ese es de esos momentos, y por eso me titulé esa parte de la introducción, el entrar en la cueva de Alibaba. Porque para mí era eso, como encontrar los tesoros. Llevaban más de 30 años buscando poemas autógrafos de Salinas. Y había encontrado hasta entonces uno. Y ahora de repente tenía una caja entera de sus originales. ¿Pueden imaginar lo que uno siente cuando encuentra semejante tesoro? Luego, claro, tienes el problema de editarlo, de sacar el sentido. Puse al final unas imágenes, ¿no? Unas láminas de unas cuantas páginas que cuando la gente lo mira dice, espera, aquí no hay ningún verso, está todo chapado. Digo, no, hay una octava real ahí metido, pero hay que buscar y ya verás cómo sale. Y sí que salía, había 3 páginas con una de tachaduras y en el medio los nuevos versos, y al final salió un poema de 3 octavas reales precioso, pero no lo pasó a limpio después. Había de todo, había poemas originales, había poemas copiados por su secretario o por su hijo, había poemas en estado primitivo, había copias, había de todo. Para mí es uno de los mayores hallazgos en la poesía del siglo de oro, porque es que no tenemos los originales. Hay pocos originales de poetas de esta época, y encontrar sus originales con sus correcciones te enseña cómo pensar, cómo cambiar un verso, cómo buscar mejorar un verso, a veces lo empeora, que también es curioso. Bueno, para ti, supongo que él tendría sus razones, ¿no? Pues todo ese tesoro lo encontré persiguiendo un apunte que había puesto en un papel unos días antes, que casi lo había olvidado, que estaba con otros apuntes y tal. De seguir a veces los instintos. Eso me ha dicho mucha gente, dice, pero tú tienes muy buen ojo, veo cosas, pero es que también yo empecé a trabajar en bibliotecas en España en los 60, entonces adquieres mucha experiencia, y tu ojo va, o por lo menos el mío, va directamente a lo que puede interesar, y me pareces a base de haber pasado tanto tiempo trabajando en archivos, que sabes sacar lo que hay. Hoy en día es más fácil, hay más archivos catalogados y ahora tenemos la digitalización, que sirve para muchas cosas. Por lo menos lo bueno que tiene es que si te mandan un PDF, lo puedes agrandar y puedes ver pues, mucho mejor la letra, ¿no? Ahora, no es un sustituto nunca de ver el documento original, a ver el tamaño del documento original. Y muchas veces las fotos que te mandan quitan cosas, y te das cuenta que hay algo que falta alrededor, ¿no? Y entonces siempre hay que volver al original a verlo. Y otra cosa
nunca fiarte de ningún investigador anterior. Por buenos que seamos, cometemos errores en transcripciones, en todo. Es decir, la tendencia es pensar, si esto lo ha hecho tal, estará bien. Y yo me he llevado cada sorpresa de gente que yo pensaba que trabajaba muy bien, y trabaja muy bien, pero que un documento lo han transcrito de una manera, dice, pues estaba borracho, le pasaba algo en ese momento. He visto transcripciones de documentos notariales que son pura estupidez, tonterías, que no entendían lo que leían, entonces ponían lo que les venía a la cabeza. Y yo, sin tener el documento original, he sido capaz de transcribir el documento correctamente. Solo por las tonterías que habían puesto, te das cuenta de lo que era el original. Cuando has visto miles de documentos notariales, pues a lo que dije antes, siguen su patrón, ¿no? Su molde, siguen un patrón y no cambian, casi nunca cambian. Es menos mal. Pues yo había leído unos cuantos de la princesa de Éboli que, vamos, que daban risa, y no sé cómo ni siquiera alguien era capaz de publicarlo. Así que no hay que fiarte nunca de lo que otro ha hecho. Es triste decirlo, pero es una buena lección. Siempre volver las fuentes y mirarlas tú. A ver, porque otro habrá cogido también cosas que le interesan, pero habrá olvidado otras cosas, o obviar que no les interesa, y a ti a lo mejor te puede interesar. Y además ver el documento en su contexto archivístico creo que es muy importante. ¿Dónde está ese documento? ¿Con qué otros documentos está, ¿no? Alrededor? Porque forman muchas veces una unidad, o formaban en su momento. Y eso es especialmente importante en los archivos de nobles. Otra cosa de los archivos de nobles que quería decir, he trabajado en muchos archivos de nobles porque hay muchísima información ahí. Hace 20 años hice una reseña de una biografía de Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli. Y es la única que tenemos, de un norteamericano, James Boyle, de 95, me parece que es. Y empieza diciendo que es casi imposible escribir la biografía del príncipe de Éboli porque no queda casi nada de él, de su archivo o de sus papeles o sus cartas. Y me chocó mucho que lo dijera, porque pensé yo, pero siempre quedan cosas. Primero, no queda su archivo, no. Si él en un momento tuvo un archivo, no sabemos dónde está. Pero una cosa, en todos los archivos de la nobleza copiaban todo, lo que entraba y lo que salía. Entonces, si el príncipe de Éboli escribe a tal noble, habrá una copia, si no el original, habrá una copia, en alguna parte. El problema es encontrar exactamente dónde. Y si no está ahí, estará en otro. Hay que pensar que todos esos archivos de nobles han ido pasando de familia a familia. La famosa sección Osuna, lo que más tiene es la Casa del Infantado, que se unió con la Casa de Osuna en el 19. Y la Casa del Infantado, los Mendoza, es enorme. Tiene Pastrana, tiene los condes de Cifuentes, hay papeles de los duques de Béjar, hay papeles de los condes de Benavente. Es decir, solo en ese archivo hay de las grandes familias de nobles castellanas de la época, en Osuna. Es decir, realmente Osuna ha sido de menos. Lo más importante de Osuna es Infantado, y luego todas las ramas de los Mendoza que están ahí. Copiaban todo, y menos mal copiaban muchísimo en el 18. Yo doy gracias siempre a los archiveros de las casas nobles del 18, porque tienen una letra que da gusto. Y cuando transcriben documentos del 15 o 16, vaya ayuda que nos hacen, porque se lee su letra. Y copiaron muchísimo, no sé por qué, supongo que hay una razón. Creo que lo que estaban haciendo era reorganizar, reordenar muchos archivos
intentando sacar orden, poner los papeles domésticos y tal, pero copiaron mucho. Y por supuesto, como las casas nobles estaban siempre en pleito, necesitaban copiar siempre de algo, de algún documento del pasado, y claro, no había nadie que lo leyera, menos el archivero, entonces hacía su copia. Uno de los grandes archivos, muy desperdigado hoy en día, como por supuesto, es la famosa la Casa de Altamira, que imagino que muchos conocerán, ¿no? El archivo Altamira, que pensamos todos que estaba en 4 sitios y ahora resulta que está en 5. La Casa Altamira tiene unos mejores archivos a principios del 19, más que nada porque está todo el archivo de Mateo Vázquez, el secretario de Felipe II. Y Mateo Vázquez heredó los papeles de anteriores secretarios. Es decir, para la segunda mitad de 16, la historia y política de 16 está en el archivo Altamira. Se vendió, como tantos archivos españoles se vendieron en el 19. Parte está en Zabalburu, en Madrid. Si no han ido a trabajar ahí, es un placer. Solo abre de 10 a 1, pero vamos. Otra parte está en el Instituto de los Condes de Valencia de Don Juan. Parece que solo abre lunes, miércoles y viernes, también por la mañana. Hay que planear todo eso como una campaña militar para aprovechar el tiempo. Otra parte está en Ginebra, porque lo llevó uno de los bibliotecarios, Favre, llevó una parte a Ginebra. Hay algo más de 200 manuscritos en la British Library de este archivo, que hasta hace poco muy pocos historiadores españoles han utilizado. Es una pena. Yo he encontrado papeles del Consejo de Portugal, cartas de Ruiz Gómez, hay toda una serie de cartas de Ruiz Gómez que Boyden no había mirado. Y hay cartas originales ahí en la British Library. Están, no sé si conocen, hay 4 tomos de Gallantes, ¿no? A Catalogue of Spanish Manuscripts. ¿No lo conocéis, los 4 tomos? ¿Cuál es el mayor problema de esos 4 tomos? ¿Quién lo ha consultado? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Qué es lo que no tiene? No tiene orden porque no tiene índice, ¿verdad? No tiene índice. Entonces, para buscar, tú tienes que ir más o menos pasando por 4 tomos para encontrar algo. Pues hay un índice. Hay un índice de Gallantes. Está en la British Library. ¿Ok? En la sala de manuscritos. En el Manuscript Reading Room. Una vez vais a consultar, queréis consultar manuscritos españoles que están, digo, interesa solo con ese grupo, hay más de 200, pues vais a la Manuscript Reading Room y buscáis una serie de libros en gran folio, enormes, y lo que tienen son todas las fichas originales de Gallantes, que utilizó para hacer el catálogo. Están las fichas originales en orden alfabético, con lo cual puedes encontrar. Y sabiendo que muchas veces, pues con un mismo, por ejemplo, para buscar lo que yo iba buscando Ruiz Gómez, pues hay que buscar bajo Eloy también. O Diego de Silva y Mendoza, pues hay que buscar bajo Salinas, Francavilla, Alenquer y su nombre. De todos los posibles tipos están ahí. Ese es un recurso utilísimo que muy poca gente sabe que existe, que es muy útil. El último paradero del archivo Altamira se ha descubierto hace 2 o 3 años, que lo descubrió Jeffrey Parker. Pues hay más de 3.500 documentos en la Hispanic Society of America. Estaban en la caja fuerte. Sánchez Rayón se había vendido a Arthur Huntington a principios del siglo XX, se habían metido en la caja fuerte y de ahí no habían salido. Y nadie sabía que estaban ahí. Y Parker fue persiguiendo pistas y llegó a que Sánchez Rayón había vendido esos papeles a Huntington
y pensó, pues tienen que estar en la Hispanic Society of America en Nueva York. Y ahí encontró, y claro, hay unos papeles ahí fabulosos. Yo encontré que estaba terminando una biografía de la princesa de Éboli y no teníamos lo que en inglés se dice the smoking gun, la pistola humeante, ¿no? Que delata el crimen, el asesino, the smoking gun. Es decir, ¿por qué Felipe II ordena su encarcelamiento el 28 de julio de 1579? ¿Qué es lo que le hace moverse contra ella y Antonio Pérez? Y ahí estaba una carta que lo explicaba en esos documentos. Y en ese momento la biografía está pasando por las prensas y obviamente Marcial Pons no quiere parar la prensa para cambiarlo. Así que estoy esperando que se venda el libro y pasamos una segunda edición y podemos meter esa carta porque explica muy claramente lo que estaba pasando y por qué Felipe II decide actuar cuando actúa. Creo que estoy fuera de tiempo. En cuanto a, digamos, a un doctorado, es muy parecido en Inglaterra, el Reino Unido, ahora como aquí. Comentaba también con Santiago, porque muchos colegas españoles que están obsesionados con el proceso Bologna, que lo ven como casi lo peor que les ha pasado en la vida, el proceso Bologna, las horas que han gastado en comités, en reuniones, etc. Y dice, pero ¿cómo lo lleváis en el Reino Unido? Digo, pues sin problemas, porque realmente es lo que hacemos. El proceso Bologna es un cálculo total de lo que llevamos 30 años o más haciendo en el Reino Unido. Es decir, la carrera, 3 años, un máster, 1 año, doctorado, 3 años, con un cuarto año para terminar, ¿no? Es más o menos lo que estáis haciendo, ¿no? ¿Vosotros estáis en eso? La única diferencia es 4, 1, 3. En vez de 3, 4. Bueno, en nuestros son 3, a veces son 4, depende. En lenguas obviamente son 4 porque pasan los alumnos un año fuera. En medicina son 5. Es más o menos. Pero es muy parecido. Un máster de 1 año. Eso sí, el máster siempre ha sido de 1 año. Querían obligarnos a pasarlo a 2 años y hubo una resistencia total. Porque el máster de 1 año es muy, ¿cómo diría yo? Hay mucho dinero, Muy pocos van a pagar un máster de 2 años. Y así de sencillo. Pero es muy rentable, es la palabra que he buscado. Un máster de 1 año es muy rentable. El doctorado, cuando hay fondos, que hay pocos, pero cuando hay becas, ¿no?, para los alumnos, duran 3 años. Y luego el cuarto año, tienen un cuarto año, lo que llamamos nosotros the write-up, terminar de escribir la tesis. La extensión normal, 80.000 palabras. A unas son 100.000, pero no en Queen Mary, en la Universidad de Londres, son 80.000 palabras, que son como 270 páginas, que no se incluye la bibliografía, no se incluye apéndices, si son apéndices separados, ¿no? A mí me parece muy bien, porque yo he examinado tesis en España y cuando me llegan 4 tomos, en el correo se me cae el agua a los pies. Porque pienso que es absurdo, francamente absurdo. Si uno no es capaz de decir lo que quiere decir en 80.000 palabras, dándole $500.000 es casi lo peor que puedes hacer. Tanto para el alumno como para el pobre que lo tiene que leer luego, ¿no? Porque yo siempre lo he tenido muy claro. La tesis doctoral es el primer paso, no el último. No estamos con las famosas thèses d'état de Francia, que la gente acababa con 50 años o más, lo llevaban en un carrito a examinar y luego poco después o morían o tenían un infarto del estómago y no escribían nunca nada. Yo he visto muchas tesis así, en 3 o 4 tomos, luego me pregunto, ¿qué ha hecho este señor después? No ha hecho nada. Porque con esa tesis ha ganado su puesto y ha decidido, ya está. Yo me pongo los pies arriba, me pongo las zapatillas y allí no me muevo.
Pues vaya, qué útil. 80.000 palabras está muy bien para explicar lo que uno quiere hacer, hacerlo y tal. Porque es un primer paso. Yo lo veo siempre como el carnet de entrada. Luego, cuando yo nombraba, ¿no?, a profesores, como siempre vienen los jóvenes con su tesis, lo único en sus cabezas, yo casi nunca les hago preguntas sobre su tesis. Digo, ese es el pasado. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Qué vas a hacer para Queen Mary? Porque ahora te vamos a pagar un sueldo. Tu tesis has llegado a ser entrevistado. Pero claro, están tan metidos en la tesis que los que son capaces de salir de esa mentalidad dicen, no, mi siguiente proyecto va a ser ABC. Piensa, ya tengo la persona que quiero. Busco hambre también. A ver, pues yo tenía bastante buen ojo para nombrar a gente, he nombrado centenares de profesores, y me decíase, ¿qué buscas en un candidato? Digo, hambre. Alguien con ambición, alguien con hambre, que quiere hacer cosas en el futuro, ¿no? Porque es lo que nos sirve a nosotros. Y he tenido departamentos que me han dicho, pero esa persona se va a ir, es tan buena persona que no se va a quedar. Digo, ¿y qué? Así que vamos a nombrar a un inepto porque se va a quedar. ¿No? Digo, hay un plan. Si nombramos la mejor persona, en 2 o 3 años nos va a dar mucho más que esta otra persona en 40. Y igual, si lo tratamos bien y se encuentra a gusto, se queda. No tiene por qué quedarse, irse. Porque si le gusta estar aquí, se quedará. Con lo cual, sacamos todo el beneficio, ¿no? Cuando estás haciendo la tesis, pensar que no es el fin de tu vida, es el principio de tu vida académica, o no académica, porque no sé si está pasando en España, pero en el Reino Unido, muchísimos que hacen la tesis doctoral no tienen ninguna intención de entrar en el mundo académico. Ninguna. Lo hacen porque quieren hacerlo, pero a mí me parece muy bien. Hacer una tesis doctoral tiene que venir de dentro. Yo creo una alumna nuestra en Birmingham, en los 90, hizo una tesis doctoral editando una crónica medieval de Jiménez de Rada. Una crónica medieval, hizo una edición muy buena, sacó el doctorado. Ahora es la jefa de todas las negociaciones de pescado en Bruselas, de la pesca. Y tú dirás, ¿qué le ha servido hacer una edición de una crónica medieval? Pues sí, le ha servido mucho, porque le ha preparado la cabeza para pensar, para escribir, y seguir aprendiendo. Eso es lo bueno que tiene la letra, y termino con eso, porque eso sorprendió mucho a Santiago, a la vicedecana esta mañana. Los mejores alumnos de Queen Mary están en Historia, Literatura Inglesa, Medicina y Derecho. En Inglés y Historia tenemos que poner las notas más altas con un montón de obstáculos para que no entren. Porque la demanda es enorme y tenemos una cuota. Y todos los años pasamos la cuota. Los peores están en Ciencias e Ingeniería. Y los que trabajan en la City de Londres, ¿qué carreras tienen? Pues no tienen empresariales, no tienen económicas, la mayoría tienen clásicas, literatura inglesa e historia. Porque sacamos alumnos con capacidad de pensar, de razonar, de escribir, de expresarse. Y en el mundo moderno, esos son los trabajos que hacen falta. Y nuestro deber en las humanidades es preparar alumnos con esas capacidades para aprender siempre, seguir aprendiendo, saber expresarnos, saber escribir bien, y no hay ninguna regla que diga que los historiadores tienen que escribir mal. Hay que escribir muy bien y enganchar al lector, porque hay unos que luego
no enganchan a nadie. Y él lee un párrafo y dice, vaya un rollo. No, escribir historia es como escribir una novela. Yo comentaba que cuando escribo, sea un artículo, un libro, le voy dando vueltas, cuando ando por ahí, o estoy esquiando, o lo que sea, nadando, voy dando vueltas a la primera frase, la primera oración, porque ahí es donde está la voz del narrador, ¿no? Y cuando cojo bien el tono de la voz del narrador, sé que el resto me va a salir, ole. Hay que coger la voz, porque cualquier historia que contamos tiene una voz, tiene un narrador. Y cuando escribí ese libro, de los moriscos, que digo, que eran 900 páginas de texto y 500 de apéndices documentales, ¿no? ¿Qué ha pasado en la segunda edición? Que nadie lo quería publicar, me decían todos que sería la ruina de la editorial. Por eso los editores, todo el libro es una ruina para ellos, si le hacemos caso. Bueno, ese libro se agotó totalmente. Pero muchos me han dicho, pero ¿cómo puedes escribir tantas páginas? ¿Cómo mantiene? Digo, es que es una historia, es como una fábula. Yo encontré la voz y lo que yo hago es ir hilando los documentos y que hablen los moriscos. Lo que yo quería era un libro sobre los moriscos en que hablaran ellos. Entonces utilizo muchísima documentación original, pero que hablen ellos. Digo, mi cometido es fácil. Yo lo voy hilando. Yo proporciono la voz, digamos, de un super narrator. Es un poco como el Quijote. Quijote tiene un narrador, pero tiene múltiples narradores dentro. Pues yo hice un poco lo mismo. No me comparo con Cervantes, Pero la historia tiene una voz de narración y tenemos que aprender a escribir bien. Bueno, he hablado demasiado. Pues, Bueno, Trevor se ofrece a que ustedes le hagan. Tenemos un cuarto de hora para que le hagan las preguntas que les parezcan. A mí se me olvidó decir que es de la Academia Británica, que es de la Academia de la Lengua, que el rey le impuso el año pasado, fue, ¿no? Sí. La encomienda a Isabel la Católica, y que en Villarrubia, el pueblo de los moriscos, tiene una calle a su nombre. Sí. Y no he muerto todavía. Ya sabes, exactamente, para que te pongan una calle tienes que haber muerto, pero creo que sigo vivo. José Luis. Hola, buenos días. Primero le agradezco la pasión que ha puesto en esta charla que nos ha transmitido a todos, ¿no? Me gustaría hacerle 3 preguntas relacionadas con sus 3 vertientes, ¿no? Como cargo académico, como docente y como investigador, ¿no? Como cargo académico, pues, estando yo en York, siendo estudiante ya hace un cierto tiempo, en el suplemento de educación de Warden, aparecía una foto bastante irónica en el que decía, se veía una puerta entreabierta de un despacho, Research in Progress, Don't Disturb. En aquella época se estaban empezando a notar las políticas thatcherianas que habían dejado sin fondos a las universidades, y es cuando comienza esa estructura competitiva entre universidades, ¿no? Me gustaría saber si tras este periodo, esa competencia entre universidades inducida por esas políticas realmente terminó afectando a la docencia, como en aquel momento se quejaban los estudiantes. Si realmente fue así o realmente ha dejado de serlo, ¿no? Como docente, ¿le hago las 3 seguidas o...? Vamos a ver, yo creo que he sido buen docente. Me ha gustado siempre dar clases, ¿no? Y lo que he visto, el mejor docente también suele ser muy buen investigador. Y mal investigador, en muchos casos, es mal docente. A mí me parece que en la universidad tenemos que pensar que estamos siempre en la frontera, the front line, ¿no? Es decir, que nuestra investigación tiene que informar nuestra docencia, que los alumnos vean que nosotros estamos completamente implicados, ¿no? en lo que hacemos. Y yo recuerdo muchas clases enseñando algo y de repente se me ocurrió una idea, ¿no?
y iría dando vueltas con los alumnos de algo que luego sería un artículo. Mientras daba la clase, porque llega un momento que antes tenía la clase preparada. Yo en los últimos años iba a la clase a lo mejor con un libro de texto y nada más, porque yo tengo todo aquí. Que me parece que también es mejor que estés ahí dispuesto a cambiar en el momento, o un alumno te hace una pregunta y cambia toda la clase, ¿no? Ahí las clases son muy interactivas, ¿no? Casi nunca estás dando, digamos, una clase magistral. Yo hago a los alumnos trabajar por una sencilla razón. Ellos son los que tienen que sacar el título. Yo no tengo. Porque voy a trabajar. Que trabajen ellos. Pero ha habido siempre una tensión, digamos. Y es verdad que en los últimos 30 años la investigación ha sido fundamental. Por una razón fundamental. Nos llega mucho dinero. Es decir, hay dos fuentes de dinero para la investigación. Uno son proyectos, becas que tú solicitas, ¿no? Y son competitivos. Y la otra fuente que para las humanidades es fundamental es lo que llamamos QR Research, Quality Research, que es ese dinero que permite, que nos paga parte del sueldo, que paga el laboratorio, por ejemplo, o un aula de cine, algo de cine. Ese dinero es fundamental y ese dinero lo tenemos que ganar porque cada 6 años se hace una evaluación de todos los departamentos, de todas las universidades del país y se hacen rankings por departamentos, por disciplinas. Pero no se evalúa individualmente. Bueno, se evalúa individualmente en el sentido que lo que tú haces contribuye al departamento y a ti no te afecta en el sueldo, es decir, el dinero que a la universidad permite. Yo recuerdo, es que yo estuve encargado de todo eso en Queen Mary en el 2008, que subimos del puesto 30 y tantos al puesto 11. Fuimos la estrella del RAE, de Research Assessment Exercise, ¿no? Yo recuerdo que solo en letras, estar arriba entre los primeros del país suponía 40.000 libras por profesor. Eso paga una buena parte del sueldo. Es decir, si tienen 10 profesores, o digamos 12 o más, es casi $500.000 de libras esterlinas extra. ¿Qué permite eso? Tener más profesores, con lo cual cada uno da menos clases, con lo cual cada uno tiene más tiempo para investigar. Resultado, siguiente ejercicio de evaluación, sales mejor también. Es un círculo virtuoso o vicioso, según que si subes todo estupendo, porque puedes bajar. Ha dado mucho poder, por supuesto, a la universidad para echar a profesores que no investigan. Deadwood, llamamos, madera muerta. Y eso fue necesario. Fue necesario quitar a profesores que no contribuían nada, pero que ganaban lo mismo que otro al lado que estaba publicando y enseñando y haciendo todo. A muchos no le gusta, pero yo no aguanto una universidad que tenga madera muerta ocupando un puesto y recibiendo un sueldo, porque me parece que hay muchos jóvenes que podrían tener ese puesto. Ha tenido sus pros y sus contras, pero ahora, paso al otro, ahora como ya sabes, en el Reino Unido los alumnos tienen que pagar 9.000 libras por año por carrera, ¿no? De matrícula. Eso ha dado a los alumnos un poder enorme. Y están exigiendo mejores instalaciones, mejores ordenadores, wifi por todos lados, vamos, enorme, les ha dado mucho poder. Y si tú no respondes, bajas en los rankings y no vienen. Y como todo es competitivo, digo, solo para encontrar a alumnos tenemos que hacerles caso. Puede decir, eso convierte al alumno en un cliente, a customer. Pues sí. Sí, lo hace, pero al final, ¿para qué estamos ahí?
para formar alumnos. Es decir, su punto de vista tiene que contar. La universidad no existe solo para los profesores. Es complicado. En España no creo que se imponga nunca, porque yo creo que, vamos, pero el profesorado estaría completamente en contra. Si no dejan que nadie entre en la clase a observar su docencia, ¿cómo van a permitir eso? Nosotros llevamos más de 30 años con la gente observando. Yo he observado todos mis colegas y hacemos informes y hablamos e intentamos mejorar la docencia. Perdona, porque si no, no vale las oportunidades. Adelante. Sí, yo quería preguntar, comentó antes que los campos de más del CACAN era humanidades, las lenguas, literatura y derecho. En concreto, en el ámbito del derecho, ¿cuál sería qué campos, qué ramas del derecho destacan? ¿Si es que hay alguna o si...? Bueno, en Quimeri tenemos dos departamentos de derecho. Uno de derecho, digamos, normal, que sería también el derecho anglosajón, que es de precedentes, no es un código. Y tenemos uno que es el Center for Commercial Law Studies, que ellos solo reciben a posgrados. Y están en el Lincoln's Inn Fields, en el centro de Londres, donde están toda la parte legal de Londres. Y como están en un edificio precioso, al lado de Lincoln's Inn Fields, tienen más de 500 alumnos haciendo másters. Y han tenido mucha cabeza, que yo lo empecé con los directores y se ha seguido, que era unirse, hacer másters con económicas, finanzas y empresariales. Porque si estás en Londres y un máster de Banking, Finance, Business Administration, tiene un atractivo enorme, ¿no? Entonces hacemos muchos másters mixtos, ¿verdad? Es decir, transversales. Casi es lo normal, pero lo mismo que las carreras. Nosotros no tendríamos alumnos de español si no tuviéramos carreras con inglés, historia, política, geografía, empresariales, económicas, matemáticas. A lo mejor cada uno te da 2 o 3 alumnos, pero sumando... Sí, pero que son transversales. Sí. Sí, le quería comentar una cosa, como hice un estudio profundo sobre los moriscos. Yo me comprometo, el primer pueblo donde yo trabajé en Trinidad, en la isla de Fuerteventura, y el gentilicio son los moriscos. Por si les interesa, poner también para que... Hombre, yo trabajé en un pueblo de La Mancha, del campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, y fue de esas cosas puro azar. Estaba trabajando en el archivo de Híjar en Zaragoza y encuentro un legajo por una cinta roja, como ponen en los archivos, que ponía fuera cosas tocantes a los moriscos. Me llamó la atención, lo hice fotocopiar todo, sin mirarlo casi, no tenía tiempo, iba copiando todo lo que podía para luego trabajarlo en casa. Y años después, tenía que dar una ponencia en aula, pensando, este legajo tenía, vamos a ver, y empecé a leer, y me quedaba viendo visiones, porque todo lo que yo leía iba en contra de la historiografía aceptada de los moriscos. Encontré que el señor, que era conde de Salinas, apoyaba a los moriscos, que el pueblo apoyaba a los moriscos y que estos habían sido expulsados 3 veces y habían vuelto 3 veces. Entonces mi libro fue un poco de ir contracorriente y a muchos jóvenes gustó y a muchos investigadores mayores no les gustó en absoluto, porque era un poco de destruir toda una vida diciendo que la expulsión había sido un éxito y aquí viene este hombre que nadie sabe de dónde viene, porque claro, yo no estaba en listas de historiadores diciendo que había sido un fracaso total, en ese caso, de estos moriscos. Y ahí se quedaba, y de hecho sus descendientes siguen viviendo en el pueblo. Así que por eso me pusieron mi nombre a una calle y más o menos en las afueras del pueblo, como dijo un buen amigo, dice, es como si fuera el pobre morisco otra vez expulsado. Y decía, tenemos que mover su calle al centro del pueblo. Y yo, hombre, ahora mismo
las dos calles al lado son la calle García Lorca y la calle Francisco de Quevedo, así que no está mal, yo creo que voy bien agrupado. ¿Alguna cuestión más? Sí, a ver. Gracias por su ponencia. Sí, muy interesante. Yo tengo una pregunta respecto a la accesibilidad para todos a los estudios en Gran Bretaña y en este caso en la Universidad ¿Es posible acceder a todos o son, digamos, los alumnos que proceden de las familias de la renta alta? Porque si es 9.000 libras un año académico para el grado, entonces multiplicamos por 3, son 27.000 libras, más estudios del máster y estudios de doctorado. O si es accesibilidad para todos, ¿cuáles son las vías de pagar luego los estudios? ¿Recursos de los padres o...? Primero, ningún alumno paga 9.000 libras upfront, al principio. Sí. ¿Ok? Lo pagan o lo devuelven solo cuando tienen un trabajo, y un trabajo que renta más de 21 o 22.000 libras al año. Entonces, realmente es lo que llaman en otras partes el graduate tax, un impuesto de graduado, es decir, les quitan un porcentaje de sueldo para que lo vayan devolviendo. Obviamente, las familias más ricas, si quieren, lo pueden pagar de golpe, al final. Porque siempre estaba esa cosa de que ay, van a acabar la universidad con una deuda tremenda, que va a ser como una losa, que van a llevar toda la vida, no van a poder casarse, no van a poder comprar una casa. No, porque es una deuda que tienes, pero que lo vas pagando cuando tengas un trabajo que pague un sueldo por encima de cierta cantidad, ¿no? Segundo, hay un pacto de acceso, de accesibilidad, que todas las universidades han tenido que firmar con el gobierno para que ningún alumno de una familia, digamos, de baja renta, que no haya ninguna razón por que no pueda acceder a la universidad. Queen Mary está en la parte más pobre de Londres. No somos como Oxford y Cambridge, que el porcentaje de alumnos pobres en Oxford y Cambridge será mínimo. En nuestro caso es muy alto, porque estamos en la parte más pobre de Londres, en el este. Y vienen bastantes alumnos locales, porque son de familias de musulmanes, de bangladeshis, y tienen la cosa de ir a la universidad local y quedar con sus familias, ¿no? Son escuelas pobres, pero buenas escuelas. Ellos entran porque Queen Mary da una serie de ayudas y becas, bolsas de estudio, que tenemos que ofrecer. Es decir, ningún alumno debería poder decir que yo no he podido ir a la universidad porque mis padres ganan poco dinero. No. Y de hecho, cuando yo fui a la universidad, ya hace 50 años, éramos el 3% que íbamos a la universidad, del age group, ¿no? De los de 18 años. Ahora es el 50%. Y la imposición, digamos, de esa matrícula, porque la han estudiado mucho, la han mirado mucho pensando que iba a bajar, no ha bajado nada, de hecho está subiendo continuamente. Es que es evidente que hoy en día... El nombre de ese universitario británico garantiza un puesto de trabajo con la renta media o superior para poder devolver toda esta deuda. Sí, los estudios demuestran que los que han hecho una carrera universitaria durante su vida van a tener mejores trabajos y mejores sueldos. Entonces, la cosa es muy sencilla. Si quieres una universidad de calidad, hay que pagarlo. Alguien lo tiene que pagar. En Francia, en España, en Italia, la idea es todo gratis, pues no hay nada gratis, pero todo gratis lo paga el Estado. ¿De dónde saca el Estado el dinero? De los impuestos. ¿Ya? Vale. ¿Hay algún gobierno del oeste de Europa que va a subir los impuestos para mejorar la universidad? No, ninguno lo va a hacer, ¿ok? Con lo cual estamos viendo que la calidad de la universidad en Francia y España está bajando. Yo he estado en universidades en Francia
en que los edificios es que dan pena. Solo con poner un poco de pintura estarían bien, pero están cayéndose, literalmente porque no hay inversión. Nosotros competimos con las mejores universidades norteamericanas y asiáticas en los rankings y tal, porque nuestro alumnado es internacional. Pero entonces, ¿quién va a pagar la universidad? Los impuestos, por supuesto, el Estado por una parte. La industria debería ayudar mucho más y pagar mucho más, porque es la industria, el comercio que luego se aprovecha de los alumnos. Pero los mismos alumnos son los que se aprovechan. Entonces, por ejemplo, digamos, unos padres cuyos hijos nunca han ido a la universidad, ¿por qué ellos tienen que pagar más impuestos para que tú puedas ir? Es injusto, ¿no? Y pensar que hay muchas familias en que nunca han tenido a nadie en la universidad. Pues les vamos a subir los impuestos. La clase media puede y paga, porque saben que con un título van a tener un mejor trabajo y mejor remunerado. Y ahora la carrera es insuficiente. La mayoría quedan a hacer un máster, porque todo el mundo tiene carrera. Como antes era tener A-levels en la escuela, a los 18 años, ahora era antes, luego era la carrera, ahora es un máster. Y probablemente en el futuro va a ser doctorado. Hay que distinguirse como sea para coger los puestos de trabajo. No sé si te ha contestado, pero... Lo vamos a dejar aquí porque ya hemos llenado mucho tiempo. Y además les recuerdo que a las 4:30 iniciamos otra vez el trabajo.